Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras búsquedas, compartir nuestras experiencias significativas. Adelante si alguien desea tomar la palabra. Ya estamos en la Semana Cultural que se ofrecemos como Gran Fraternidad Universal y más Línea Solar Colegios del Norte hacia la sociedad, tratando de realzar la obra y la referencia como figura para estos tiempos, como avatar de la era. Sí, adelante Alejandra y Omaya. Hola, Hola. buenos días a todos. Mi pregunta es, ¿por qué los gurús no pueden comer ni uvas ni pasas? ¿Y qué pasa si las comen? Gracias. Bueno, no es que no puedan, es que es un símbolo muy importante para el caminante que a partir de cierto momento ya no puedes comer y hacer lo que tú quieras, sino lo que se debe hacer. Las uvas representan el azúcar, la glucosa, porque son glucosa, no son sacarosa, y van muy relacionadas con la sangre, con la historia, con los apegos, con los condicionamientos. Y si el gurú tiene que disipar tinieblas, pues tiene que irse liberando de apegos. Y la uva en este caso es uno de los que representa. La uva a nivel energético representa el placer. Fíjese cómo la gente que toma mucho vinito y todos, ¿sí? Porque despierta ese sentido del apego al placer. Por eso Dionisio, o algún día lo estudiarás, Baco, es el de la eroticidad y el del placer, y es el dios del vino. El vino se guarda debajo de la tierra para que guarde temperaturas estables. Si se guarda arriba, pues tiene fluctuaciones y no le va bien. El vino tiene que tener cierta temperatura fresca, estable para su correcta fermentación. Y se guarda en lo que se llaman las cavas o cuevas, ¿sí? Este, y entonces el iniciado ya no debe guardar cosas, debe andar por el mundo con lo mínimo para cumplir su misión y ya. Entonces las uvas, las pasitas, todo fruto de la vid representa eso para el iniciado. Son símbolos del nazariato. Nosotros hacemos nazariato y son símbolos: el agua, el vino, el pan, la sal, aspectos de símbolos que debe asimilarse correctamente. A ti te los dicen, pero cada quien tiene que descubrir su significado y su valor. Y para una persona que va en este camino siempre, o la orientación es el voto de Nazariato, el desapego, la consagración al estudio de Dios en sus manifestaciones, no solo en sus libros, de los que se han escrito, sino de su verbo en presente, el agua viva. Por eso, Maya, son algunas razones que ya en esta tradición, de acuerdo a la tradición muy antigua de los nazariatos, ya no se toma fruto de la vid, ni se acerca uno a los panteones, y algunas precauciones o prevenciones son importantes. ¿Qué pasa si no? Pues simplemente que andas despistado y no sabes a lo que te comprometiste. Como sí he visto varios que ya andan tomando vino y haciendo alarde de que ya, bueno, pues eso es ignorancia. Unos símbolos, unos señalamientos te sacan, y cuando tú te le haces lo que te da la gana, lo único que haces es atorarte y degradarte, desviarte, desorientarte a ti mismo. La tradición es orientadora y que el ego es a veces muy desorientador.
¿Algo más? Gracias. Adelante, Silvia Heredia. Gracias, maestro. Muy buenos días a usted y a todos mis hermanos. Maestro, es para manifestarle mi alegría y mi felicidad. Tuvimos ayer aquí la presencia de los hermanos que vinieron para hacer la reunión presencial de Jesús y fue una reunión muy especial. Nos sentimos tan unidos, tan hermanados. Sentimos su presencia ahí en los diálogos. Fue una cosa muy, muy especial, maestro, y no sé ni cómo comentarlo, no encuentro las palabras adecuadas para comentarlos. Yo me alivié de algunas enfermedades que traía ahí, achaques y todo, con la presencia de los hermanos, con su presencia física. Bueno, no sé ni cómo comentar, pero Bueno, pues quería manifestar mi alegría. que ese alimento la fortalezca para hacer uso correcto de esa luz. Esa luz tiene que traducirse en acciones, en sentimientos, en pensamientos. O sea, ya se alimentó bien, ahora úselo bien. Así es. Gracias, maestro. O sea, no es solamente para uno como plan egoísta, sino si uno recibe algo, a la altura de lo que uno recibe, tiene que actuar, pensar, sentir. ¿Mm? Es lo que yo le recomiendo. Adelante, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Y sí, pues los Jesús mueven energías. Adelante, Elisa Zapot. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Buenos ¿Cómo días. cómo puede ser uno la mejor compañía de sí mismo? Bueno, siempre se ha hablado de que uno es el actor, el que le toca hacer el papel, la función, el carácter, la personalidad, pero uno tiene que ir desarrollando un aspecto superior de la arriba, de hecho se desarrolla arriba de la corteza cerebral, que se llama el observador. Serenamente e imparcialmente, obsérvese y siempre piense cómo puede servir mejor, servir para ser perfectos y ser perfectos para servir. Es la justificación. Entonces, obsérvese, pero actúe correctamente. Que sea un reflejo fiel de sus anhelos, de sus ideales y no de sus pasiones. Porque para la hora de actuar podemos reflejar pasiones, apegos, dominios, miedos, o podemos reflejar altos sentidos de la vida que la cultiva y que le hace explorar y manifestar algo siempre mejor. Desarrolle ese siempre diálogo entre el observador, que está observadora dentro de usted, y el actor, que es la personalidad, la herencia, las costumbres y lo que usted quiera. Siempre los dos tienen que dialogar. ¿Alguien más o algo más, por favor? Gracias, maestro. Adelante, Enar Tardón. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo quería compartir esta observación en el lenguaje que veo en mi alrededor, ¿no? De cómo se utilizan palabras sucedáneas para hablar de Dios, ¿no? Como si en el entorno social nadie se atreviera y entonces se usan palabras
no sé si sería sucedáneos, me parece que hay otro término para nombrar palabras que no definen exactamente, que son más, como por ejemplo, en lugar de Dios se habla de eso, el universo, la vida, la inteligencia, la energía, como si hubiera miedo a nombrar la palabra Dios. Y cuando se habla de universo, de alguna manera estamos confundiendo la creación con el creador. Creo que no ¿Me puede decir usted cómo los puede separar? Bien, en otros momentos creo No, que... ¿usted puede separarlos? Pero no me puedo confundir con el creador, ¿no? Porque Pero si no los puede hablamos, separar. si hablamos del Padre Pero y ¿por qué del hay Padre lo confusión? llamamos Padre, el Hijo si se separa del Padre, Pero ¿no? usted El está hablando Padre, la de creación. confusión, como si hubiera un impostor. No, es lo mismo, pero expresado en la forma en que me impetres, es la forma en que me presento. Pero no estamos hablando de un impostor. Estamos hablando desde a quién nos estamos refiriendo, a la obra o al autor, pero usted dígame cómo los puede separar. Dígame, yo no puedo, se lo confieso. No estoy usando un impostor por hablar de universo y por Dios. ¿Y por qué la insistencia de darle el valor de doctrina religiosa cuando trasciende todo eso? Eso se inventó después. Dios es mucho antes que cualquier doctrina. Alá es mucho más antes hay que cualquier doctrina. Yahvé es mucho más antes que cualquier doctrina. Ah, no, lo tenemos que meter en la doctrina. Ahí es donde nos limitamos. No es que esté mal, es que nos limitamos. Hacemos algo que no es experimentable. En la experiencia usted no puede separar la obra del autor, ni el observador ni del actor. No lo puede. Lo saca y ya se murió el actor o se murió la obra. No es no estoy generando una cosa ficticia. ¿A quién me estoy refiriendo de sus infinitos atributos? ¿O están limitados? ¿O nada más se entiende con la palabra Dios o teos, que ni siquiera es cristiana, teos? ¿Hay algo anterior a que alguien lo nombró como teos? Claro. No tiene nombre, le ponemos nosotros los nombres de acuerdo a lo que nos estemos refiriendo, pero no a través de miedos de llamarle. No, llámele como usted lo sienta, como usted lo invoque, pero hágalo desde el alma. No le ponga límites. Hasta mi abuelita, que era muy de la doctrina católica de Opus Dei, pero era muy limpia muy transparente, muy humana. Ella decía, Dios mío, cuando una vez fuimos a Teotihuacán, a las pirámides, dijo, Dios mío, yo sé que cuando te decían, pues como te decían aquí, te estaban refiriendo a ti. Hasta esa percepción religiosa tenía ella, que más allá de andar discutiendo que si cómo se llamaba, seguramente se estaban refiriendo a ti. ¿Dónde está la necesidad de limitar el lenguaje? Si el lenguaje es intentos de comunicación. Y los que se encierran, o le dices Dios o no es, el lenguaje no le sirvió de nada. Al contrario, se perdieron la conexión. Más allá de tu nombre. De hecho, a nivel hebraico y en la tradición iniciática hebraica, se le decía el que no tiene nombre, el innombrable, porque ningún nombre podía abarcar, ni siquiera le decían Yahvé. No puede pronunciarse tu nombre porque todo lo que se pueda pronunciar te limita.
Entonces, ¿por qué discutir que si no le dicen Dios o sí le dicen Dios? Eso es tema de doctrinas, no es tema de iniciación. Hay que abrirnos, explorar lenguajes, contactar, no limitar. Eso es lo que yo le recomiendo. Porque cuando usted está diciendo que tenemos miedo, como que es una provocación, discúlpeme, pero en su lenguaje había una provocación, que los que no digan Dios están mal. Así lo sentí yo, por eso intervine. No podemos seguir en esa descalificación. Que cada quien lo exprese, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Más allá de lo que... ¿Dónde está la definición de la Real Academia Española? No me voy a guiar por esas. Por la constitución misma del universo. Infinito, imperecedero, eterno. ¿Dónde está la capacidad que tenemos de limitarlo? Si Él no tiene esos atributos. Nosotros somos los limitados. Dios mismo, o Yahvé, o el ser universal, no tiene límites. Nosotros somos los limitados. En conocimientos, en acciones, en sentimientos, en todo lo que nuestra condición humana nos limita. Porque es parcial. Y la gran experiencia es la universal. Universal, uno, más allá de sus nombres. Es lo que yo le puedo compartir, pero no acepto que usted nos intimide, porque es una intimidación, que por qué tenemos miedo a decirle Dios. Es intimidación. Cuando Decimos Dios, no hablamos de estamos padre, refiriéndonos a en ese el ser. antenaje, cuando nos Disculpe, dirigimos a él como me padre, siento descalificado. no era mi intención. Eso así. Porque si usted dice que los que no digan Dios tienen miedo, es una provocación que no debe haber en este tipo de encuentros. No, ya que es una palabra que no se atreven a usar muchas Ah, personas. bueno, entonces yo no me atrevo a A eso me usarla. refería. Bueno, Y yo no me nosotros, atrevo a usarla, me eh, está descalificando. sí, y Tenga en el, cuidado con esa descalificación. Son temas de doctrina, la respeto, pero no en estos medios donde tratamos de abrir el lenguaje, de explorar la vida. Nos vengan a decir que si no decimos Dios, tenemos miedo. No, esa es descalificación. Y como discípula le tengo que hacer una observación. Dígalo como usted quiera de aquí en adelante, ya no le vuelvo a hacer la observación. Pero no se vale descalificar a los demás porque se expresan diferente que yo, o como a mí me gusta, o como me enseñaron. Hay que abrirnos a más. Si usted lo quiere hacer, adelante. Nada más le digo que si usted sola se está limitando. No es que esté mal o que esté bien, pero se está limitando. Disculpe, lo tomé y ni modo públicamente porque a veces no me entiende. Usted está muy basada en la doctrina. Ábrase a más, lo hay. Está bien que tenga su base en la doctrina, pero ábrase a más, experimente más, descubra más. Ese es mi mejor deseo para usted. Y es lo único que voy a decir. Creo que ya dije mucho, como me pasé. muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más desea compartir o preguntar? A veces el maestro tiene que ser severo por el bien del discípulo. No tengo intención de ponerme sobre nadie. Pero no, si esto, bueno, ya. Algo más. Estamos en una era de universalidad.
de tratar de entender lo que otros expresan y no solo sus palabras. Bueno, unos les llaman una palabra muy de esas domingueras, ¿no? Epistemólogos. ¿Alguien más? Sí. Hay un chat. Sí, alguien más que desee compartir sin descalificar. Por favor, nada más. Adelante, desde Toluca. Buen día, maestro y queridos hermanos. ¿Cuál es el sentido, maestro? Que en Kabbalah Dios tiene diferentes nombres. Yo no me explico eso, ¿por qué tantos nombres? Son acomodos, permutaciones, si usted entiende el término permutación en matemática, ¿lo entiende? Si usted tiene 4 elementos, ¿cuántas formas puede de arreglarlos? Y da 72. Los 72 nombres de Dios, pero no son solo 72, sino que es como un plan completo que expresa el 24 por 3 en los 3 planos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene una base matemática, geométrica, inteligente, de la forma en que Dios ha construido su obra, que es un reflejo de sí mismo. ¿O qué es? Entonces, son formas que se contemplaron en escuelas de iniciación, colegios iniciáticos, para poder expresar una idea completa acerca de el origen y el orden universal. Por eso son 72. Gracias. Los 3 mundos con 3 y con 8 aspectos cada uno. Los 24 ancianos que se habla de la reconstrucción de la vida en el Apocalipsis. Porque recuerden que les he comentado que el Apocalipsis narra cómo morir, o cómo se destruyen las cosas y cómo se vuelven a generar. Son los 24 ancianos, son los 24 caminos de sabiduría. ¿Mm? ¿Alguien más? Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho. Ahorita vamos a ir a la televisión
para anunciar las actividades de esta semana y los cursos que estamos abriendo ya aquí en la sede, que cada vez son más y con más gente involucrada, porque nuestro gran trabajo es hacer equipos, más que uno hacer las cosas. Y siempre como equipos es más fácil todo y se siente uno mejor como una gran familia, una fraternidad. Que pasen muy bonito día. Adelante, es San Lunes y hay que, lo que quedó pendiente, pues incluirlo, y lo que falta, pues incluirlo, y lo que ni siquiera sabemos, también incluirlo, porque está incluido. Pax, que pasen bonito día. Gracias, Pax, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Saludos, hermanos. Maestro, gracias. Buenos días a todos.